Ya nos han anticipado, creo que todos somos conscientes que la Biblia es un mundo inabarcable, solo podemos un poquito, yo diría que hacer surfing un poquito, pero disfrutarla, ¿no? Sobre todo disfrutarla, porque si le tomamos manía a la Biblia vamos mal, no podemos hacer intolerancia al alimento básico. Bueno, yo Pentateuco tenía 3 horas nada más. Pentateuco son los 5 libros, ¿no? Penta, 5. Entonces, yo dediqué una sesión a la introducción general y al libro del Génesis. Estoy haciendo memoria. ¿Qué pasa? Que hoy voy a dar 2 sesiones esta. Luego tenemos otra asignatura y luego al final le doy la siguiente para dedicarlo a los 4 libros que nos quedan. ¿Veis ahí, no? Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea que esto va a ser un maratón, pero lo vamos a dar con pasos firmes. Lo que sí es necesario que toméis ideas claves. Génesis, ya lo dice la palabra, es los inicios, ¿no? Lo que se generó, Génesis, que eran los cielos, la creación y los patriarcas. Génesis lo ubicáis. Y un detalle que quiero remarcar era cómo todo empieza y acaba bien. El mismo Génesis. Eso es lo que se llama inclusión. Empieza con el paraíso, Dios crea el paraíso, y acabaron en Egipto, en la mejor zona de Egipto, el pueblo de Israel. Ahora sí tenéis que un poco deshojar la Biblia para conocerla en el texto, porque lo importante es que conozcáis el texto, porque comentarios bíblicos, gracias a Dios tenemos muchos, comentarios que hagan personas también, pero qué pena que no tengamos nosotros cada uno personalmente el acceso al texto. No hay excusa, que lo estemos traducido en diferentes traducciones, podemos comparar, ver palabras sinónimas, la traducción que más nos guste incluso, no va a cambiar el contenido, pero quizá un poquito los matices. Bueno, pues el Génesis empieza con la creación y ¿qué pasó? Que se va estropeando, ¿no? El pecado de Adán y Eva, Caín y Abel, luego viene el diluvio, aquello va. O sea, que eso de que está seguro que no vamos a ser fieles, tranquilo, asumamos todo. Pero, ¿qué hace Dios? Todo el rato, ¿cómo le saco de estas? ¿Cómo le saco de estas? ¿No? Y a cada aventura de fracaso, Dios inventa algo mejor. Es lo bueno, ¿verdad? Incluso ha pasado, es una desgracia lamentablemente de que venimos de esta desgracia de la Dana, pero a lo mejor alguno, la riada le llevó el coche viejo y ahora tiene un coche nuevo. Una desgracia, pero tiene un beneficio. Pues, ¿por qué no aplicar? O sea, es verdad que la humanidad, pues eso es arriesgarse a tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Pues seguro que alguna vez va a tener que ir al hospital, va a tener, o tener hijos o no tenerlos. Dios decidió tener hijos, ¿no? Crear un pueblo, que es su pueblo y somos nosotros. Y por eso tiene que tener mucho ingenio. Bueno, pues acaban en Egipto, así acaba Génesis. ¿De acuerdo? ¿Podéis leer alguno el final de Génesis? Bueno, muere Jacob, porque Jacob ha bendecido a todos sus hijos y ¿cómo terminó? También murió José, que había sido uno de los hijos que a través de él Dios había logrado sacar a ese pueblo, porque ya veis lo que hicieron los mismos hermanos. De buenitos nada,
ven al más inocente, a José, y casi se lo cargan. Menos mal que no se lo cargaron. Por eso no nos conviene cargarnos a nadie. Porque puede ser que ese luego te venga a salvar. Podemos tenerle envidia, meterlo en un pozo, hasta ahí, pero no matarlo, ¿eh? Porque luego, ¿quién lo sacó de su hermanito, eh? Es que la historia. Por eso la Biblia hay que dejar que nos revele lo que hay oculto ahí, porque nosotros nunca lo hubiéramos imaginado. Esa es la novedad preciosa cuando uno descubre. Por eso hay que acercarse con esa sospecha buena, es decir, ¿qué me querrá decir Dios a través de estas palabras? No hay que simplificar, porque lo que nos introducían todo es simbólico, pero basado en la historia. Solo que leída la historia con la fe. Y eso lo podemos hacer también nosotros, porque nosotros actualizamos la palabra de Dios. ¿Has entendido lo que Dios te ha querido decir esta mañana en esa contradicción que ya nada más levantarte? Un disgusto. ¿Y si detrás de ese disgusto hay un mensaje? Pues así está llena la Biblia. Bueno, pues quedaron así en el Génesis. Entonces yo voy a introducir ya esos 4 libros que he querido destacar a Moisés. ¿Por qué? Porque esos 4 libros, el líder es Moisés. Si buscáis, hay pequeños vídeos muy interesantes que rápidamente os dan un flash de cada libro. Curiosamente, uno de los que yo he buscado viene a decir que el autor de estos libros es Moisés. Por favor, no caigáis ya, eso es muy arcaico. Eso es cuando la Biblia no se podía estudiar. Porque si uno ve, lo primero que ve es que hay introducciones y luego Moisés no se pudo contar su propia muerte. Hay argumentos de cajón que dicen que Moisés, además, esos anacronismos o afirmaciones tenemos que ir con mucho cuidado. Por eso nosotros cogemos los datos que estudiosos de la Biblia nos dan. Y eso es lo que nosotros podemos compartir en la Iglesia Católica. Y tenemos la seguridad que todo estudioso de la Biblia, maestro, tiene que pasar una licencia del INOSTA, digo porque no estamos aquí dando opiniones de la Biblia. Estamos sacando conocimientos que doctores de la Iglesia, aprobados por el consenso de la fe, eso nos da mucha seguridad. Y vamos a leer el texto, que eso sí nos dice la Iglesia, cada cristiano lea la Biblia y la estudie. Entonces, es lo que estamos haciendo por obediencia. Antes del Vaticano II no se podía hacer esto. Vamos a abordar entonces el libro del Éxodo. ¿Cómo empieza el libro del Éxodo? Yo solo os voy a poner aquí unos esquemas, porque no nos da para más, pero si vosotros tenéis ahí el texto, podéis leer alguno al principio. ¿Cómo inicia el libro del Éxodo? Tiene 40 capítulos. ¿Alguien en voz alta? Estos dura servidumbre de Israel en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Los títulos no son palabra de Dios. Solo que tu Biblia lo ha titulado así. Vale. Otro sí le dice, ay, en mi Biblia no dice eso. ¿Verdad que no dice eso en la otra? ¿No? Por ejemplo, en la mía dice prosperidad de los hebreos en Egipto. ¿Veis la diferencia de cómo han calificado el texto? Esa está muy negativa, la mía muy positiva. O sea que según quien ha estudiado el libro, también te da tu enfoque. Ahora, ¿con cuál nos vamos a quedar nosotros? Por favor. Y otra vez. Capítulo 1, versículo 1. Vale. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada uno con su casa. Y da las 12 tribus. ¿Por qué? Porque la Biblia es como tomar tierra. A veces se hacen pesadísimas, sobre todo las genealogías. Y aquí no sabemos los nombres. 12 tribus estaban en Egipto. Y son estas, con sus nombres. No te estoy hablando de
pueblos fantasmas, son ellos. ¿Qué pasó? Sáltate los nombres que ya los conocemos. En el 6. Murió José y muriendo sus hermanos y toda aquella generación. Ajá, sigue. Los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron, llegando a ser muchos en número y muy poderosos, y llenaban aquella tierra. Vale. Entonces, si uno, lo que decimos, claro, ahora no nos podemos parar, solo hacemos algunos parones para ver el conjunto. El libro del Éxodo nos está contextualizando y conectando con el libro del Génesis, porque ellos lo han ido conectando, pero ¿creéis que solo una persona pudo escribir tanto en aquella época? Que dice que Moisés escribió en las piedras. La lógica da que no. Que hay muchas manos, que hay muchos siglos. Y se cree que hasta el siglo IV no se cierra el Pentateuco. Hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV después de Cristo. Antes de Cristo, no, antes. Es Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está antes de Cristo. Entonces, si empieza, vamos a empezar el siglo VIII. 4 siglos escribiéndose un libro, es imposible que un mismo autor, una capacidad así no podría existir. Lo que se considera que si hay una historia continuada, hay autores y redactores que van uniendo. Entonces aquí lo han hecho muy bien. Terminan con el pueblo de Israel en Egipto y dice, así pasó. Y ahora van a enlazar con la siguiente historia. ¿Qué pasó? Este pueblo ha cumplido el mandamiento de Dios. ¿Qué decía en el Génesis? Crecer y multiplicados. ¿Ves que ya coge? Eso es la misma teología, porque está uniendo el mandato de Dios es crecer y multiplicados. ¿Había hecho algo malo el pueblo de Israel? No, había cumplido el mandamiento. Eran fuertes, fecundos, estupendo. ¿Y qué pasó? Ahora viene otra vez la tragedia. Aquí, en este libro del Éxodo, va a acabar justo lo contrario. Así como en el otro, en Génesis, paraíso, vamos a llamarlo así. Empiezan bien, acaban bien. En medio, la trama. Aquí empiezan mal y acaban estupendamente. Entonces, ¿qué pasó después? Murió José, se multiplicaron, versículo 8. Alzóse en Egipto un rey nuevo, que no sabía de José, y que dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que obrar astutamente con él para impedir que siga creciendo y que si sobreviene una guerra se una contra nosotros, a nuestros enemigos, y logre salir de esta tierra. O sea, aquí ahora ya está introduciendo por qué el pueblo de Israel termina esclavo. O sea, han cumplido el mandamiento de Dios, crecer, multiplicar, ser fecundo, y eso mismo les sirve ahora para que los esclavicen por miedo a ese poder. ¿Quién es el faraón? No le da nombre. No sabemos quién es ese faraón. Que no le interesa si era Ramsés I o lo que fuera. Lo que le interesa es el dinamismo de la maldad que esclaviza a un pueblo bueno. Y ahí viene la astucia del pueblo para ver cómo burla esa maldad. Ellos no pueden escaparse. Ahora ya sabemos un poquito lo que pasó, ¿no? La primera parte, ahora sí voy a seguir para que... Ahí tenemos Israel en Egipto. Vamos a ver del capítulo 1 al 13. Están en Egipto. Empiezan bien y se les complicó por el miedo del rey o el faraón. Y dice, como son tan fuertes, se pueden rebelar contra nosotros. Medida, diezmarlo. ¿Cómo los van a diezmar? La medida que les dieron, que a las parteras, todo varón que nazca lo matáis. Es mal vuelto en aquel momento, ¿no?
todo varón que si es que las medidas no han cambiado, diezmar a un pueblo fuerte. ¿Qué hacen las parteras? No obedecen. O sea, un miedo de Faraón lleva a la muerte, pero el temor de las parteras a Dios lleva a la vida. En ese contexto nace Moisés. Como le han fallado las profesionales, las parteras, toma otra medida. Las respetaron a las mujeres. Potentes mujeres, ¿no? O sea, profesionales, porque a veces dicen, no, es que si no me defino me despiden del trabajo. Pues no, las respetaron, porque claro, las necesitaban también los egipcios. Segunda medida, ahogarlos en el río. Como me ha fallado un método, empleo otro. ¿Y ahí qué pasó? Ahora viene la figura de Moisés, porque nuestro libertador tiene un inicio. Es que la Biblia nos está dando paradigmas. Lo que es un paradigma es un modelo. Eso ocurre en mi vida personal y comunitario y universal. Eso da igual en la época, en el tiempo que se lea, porque eso sigue sucediendo. Medidas, o sea, ya un niño hoy nace amenazado de muerte, así nació Moisés. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ves ahí las estrategias? A ver, cuando una sociedad ya ha marcado, eso está ahí en el Génesis, en el Éxodo, ha marcado unas pautas de muerte, ¿qué hacen los hebreos? Es muy bonito porque tengo que deciros esto porque lo he trabajado mucho. Hay ahí un corro de mujeres que salvó a Moisés. ¿No será eso prefigura de la Virgen? ¿No será eso prefigura de que Dios nos ha creado a favor de la vida? Toda la maternidad. Pues ahí actúa, se ha ido lo que se acaba de decir. Sí, hasta eso. O se puede conectar. ¿Tiene para enchufarlo? Fijaros, estamos, si quieren, en un capítulo y ya me tengo que avanzar porque tengo que llegar al final. Pero ahí está un corro de mujeres. Hemos empezado por las parteras. Luego será la madre de Moisés, que empieza y dice, yo a mi niño no lo ahogo en el río. Inventó la canastilla, ¿no? Luego está la hermana. ¿Dónde va la canastilla, mi hermanito? ¿Dónde se va a ir? Luego está la hija del faraón. Yo le llamo la ternura, que es hija de la crueldad. Porque luego están las sirvientas de la hija del faraón. Y ven al niño amenazado de ahogarse ahí. Fijaros qué impresionante. Esas mujeres, ¿por qué? Porque la mujer no cuenta en la cultura. Por eso dice que maten a los niños, que las mujeres no son peligrosas. Las niñas no son peligrosas. Mira la astucia de la sabiduría del débil. Pero que eso va para eso no es hombre-mujer, es que la Biblia, porque todos captamos la debilidad, el empeño a favor de la vida y cómo burlo yo de una forma muy astuta a este poder que quiere matar a mi hijo o a mi hermano. Y resulta que suscita la ternura de la propia hija. Bueno, para hacerlo breve, ya sabéis que a la mamá se le deja por la hermana, que está muy hábil, que amamante al niño y encima le dan un subsidio. Le pagaban. Por encima el gobierno cruel te va a pagar. Porque la mamá era una sirvienta del faraón. No, porque la hermana le dice a la hija del faraón, ¿quieres que te busque una hebrea, muy fuerte, que te amamante al niño? Porque ella no puede, ella es soltera, ¿no? Una nodriza y busca a la madre. Y entonces dice, ¡ay, qué bien, búscamela! Busca a la mamá. Dice, yo te pagaré. Mira ahí la burla es que es muy bonito.
Luego, la hija del faraón, ¿qué pasa? Que la hija del faraón podía haber dicho, ¡ay, un niño! Y de esas, ¡ay, no me molesta hoy hebreo! No, termínalo de ahogar. No hace eso. Pone a sus criadas a favor de salvar al niño. Y luego le pide a su padre que lo deje meter en casa. Lo hace incoherente a su padre. Porque había dado la orden de que todo niño hebreo sea ahogado en el Nilo. Y va la niña bonita y dice, papi, ¿este niño hebreo? ¿Niño hebreo? Pero si me van a... Pues el abuelo adoptivo tiene un niño hebreo en su casa. ¿Y a quién le han metido en casa? Al libertador. ¿Veis qué lección hay ahí detrás de una historia que coge datos reales? Porque eso es historia. Pero la trama, es decir, ¿por qué te acobardas de una sociedad donde lo que tienes que poner en marcha es tu astucia, tu valentía y tu servicio a favor de la vida? Entonces, ¿veis ahí cómo están las profesionales, las parteras, la madre, la hermana, la hija, la criadilla o esto que estaban a favor? ¿Qué estás, a favor de tu ego o a favor de la vida? ¿Veis? Todo eso está ahí metido. Bueno, pues esa es la infancia de Noé. Moisés. Es la infancia de Moisés. El niño salvado de las aguas, pero no por magia, sino por mujeres valientes que se la juegan y burlan al poder cruel que busca matar. Y eso es lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que ver cómo burla a un poder político que los quiere acabar. Porque ellos no pueden, tiene que ser con la ayuda de Dios. Bueno, pues ya sabemos que Moisés crece, capítulo 2, y Moisés tiene una inquietud de, aunque se ha creado como un príncipe, de liberar su pueblo, lo quiere hacer con sus fuerzas, no puede y se marcha. Y el capítulo 3, estamos aquí, en Egipto, capítulo 3, ¿qué pasó? La experiencia de la zarza ardiente. Porque Moisés quiso liberar a su pueblo, pero como un guerrillero, ¿no? Termina matando a un egipcio y huye. Hasta ahí llega la inquietud guerrillera, hasta que mi pellejo está, ¿no? Porque pasó, lo iban a matar a él, Faraón lo buscaba para matar, y se va a Madián, se instala, se casa, feliz, contento, pero él llevaba esa inquietud de la esclavitud de su pueblo, hasta que un día va al monte Oreb y Dios le da esa experiencia y Dios le dice, y en vista tengo la aflicción de tu pueblo. Y ahí sí que es la fuerza del encuentro con Dios. Por eso estos libros los que están es afianzando la fe de un pueblo amenazado. Y eso como paradigma nos sirve a nosotros. ¿Qué necesito? Lo mismo que se ve en el libro. Un encuentro muy fuerte con Dios, porque yo, por mucha inquietud política, social, guerrillera, queremos llegar a... Esto es más fuerte que nosotros. Entonces ahí empieza el libro del Éxodo, es como una primera sección, porque hay que acabar con el opresor, con el faraón. Ellos no tienen ejército, pero es el Dios Yahvé, es su Dios Sebaot, Dios de los ejércitos, y Faraón con su ejército, y ellos se lo toman en serio. ¿Y quién es Moisés y Aarón? Serían los jefes de tropa, ¿no? Que tienen que enfrentarse, y ya veis, da risa, ¿no? El pobre Faraón sé que dice, pero ¿dónde va? ¿No? El pobre no, estoy confundiendo los nombres. Moisés era tartamudo, Aarón era su hermano. Dicen, vente conmigo que tú hablas más claro, te entenderán. Y empieza la batalla. Por eso se entiende las plagas. ¿Cuántas plagas? Eran 10 plagas.
Porque ahí hay una batalla. La batalla es de Dios y de Faraón. ¿Cómo pelea Dios? Con las fuerzas naturales. Son las plagas. Y aquello que vienen los mosquitos, que vienen las enfermedades, que viene tal, los hebreos estaban como vacunados, pero los egipcios no. Y al final los deja salir, por miedo, los deja salir, sabéis, ¿no? Esto ya lo sabéis, ¿verdad? Pero ahora sacamos un poco la trama teológica. Pero se arrepiente. Y dice, ¿cómo puede ser un pueblo con niños, con abuelitas, con el ganado, que se enfrente a los mejores, porque si vais leyendo es exageradísimo, los mejores carros, los mejores soldados, detrás de un pueblo que da pena? Quizá ahora sí que ya morimos. O a manos de Faraón, o ahogados en el Mar Rojo. Y ahí viene la gran hazaña de Dios. Por eso ellos van leyendo en los signos de los tiempos o en lo que está pasando la mano de Dios, porque ahí no había salvación humana. Se abre el Mar Rojo. Para nosotros que, ¿se abrieron, no se abrieron? ¿Cómo pasaron? Y empiezan la gente a ver el estudio, ¿por dónde pasaron? ¿Será que encontraron un puentecillo? ¿Será que había rocas y pasan? Si eso ya es lo de menos. Lo que Dios actúa ahí por el fenómeno de abrir las aguas, pasaron los hebreos y los egipcios con el faraón, hasta ahí llegó. Entonces, eso para nosotros son los signos de bautismo, las aguas, porque ese sería el pecado original. No lo he originado yo, pero sí es mi amenaza. Faraón, con todo, es tu amenaza que te asedia y como te dejes vencer, muere. Entonces Dios en el Mar Rojo mató a todo, lo que significaría para nosotros ese mal que todo ser humano por venir a este mundo, ¿verdad que coincide la idea de pecado original hecho una epopeya guerrera? Nos crean una historia que nos arrojan una idea teológica. Es decir, el pecado original se quita con el bautismo, porque ahí se ahogó. ¿Y qué se ahogó? Faraón y su ejército. Ellos no, por eso nadie nos puede liberar de ese poder, es un superior. Entonces, esa maldad la representan con ese faraón, que no importa quién es, y con todo su ejército. Esa es la primera etapa. Salen ya de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, pero ahora tienen que... ¿A dónde van? No entraron a la tierra prometida. El éxodo es nuestro itinerario de vida cristiana. Ya bautizado el Mar Rojo con las aguas. ¿Por qué? Porque ahí ya se ahogó el mal que nos asediaba, no por culpa, porque no tenían ninguna culpa los hebreos de que Faraón fuera tan malo. Y nunca cogieron las armas. La última plaga, que más que plaga es la muerte de los primogénitos. Claro, ¿cómo reaccionó Faraón? Porque el primero que murió fue su hijo, el legítimo. Y ahí reaccionó. Por eso la muerte de los primogénitos es un signo que ha quedado ahí. Y cuando vamos, este es el esquema total de todo el libro. He explicado la primera parte. Queda la salida de Egipto, que va del 13 al 15, desde el mar hasta el Sinaí. La salida, no salen, es que a veces dice, ya salen, pero no salieron todavía. La salida, porque lleva esos dos capítulos, y aquí ya van, desde que atraviesan el Mar Rojo hasta el Sinaí, esa etapa. El Sinaí está en el centro, muy importante, el monte Sinaí o monte Horeb es lo mismo, con diferentes nombres. Lo que se explica es que seguramente hay dos tradiciones, una le llamaba Horeb y otra Sinaí, y se han juntado. Y luego ya en el Sinaí.
En el Sinaí se queda el libro del Levítico todo el tiempo en el Sinaí. Y el libro de Números solo al final parte. Por eso el Sinaí es céntrico, ¿no? Empieza con el libro del Éxodo y acabará con el libro de Números. Bueno, vamos a ver ahora, voy a pasar ahora aquí lo de Egipto. Esto ya lo he explicado. Situación de Israel en Egipto, cómo fueron esclavos, por miedo, porque eran fuertes y poderosos. Nacimiento de Moisés, huida y plan divino de salvación. La vocación de Moisés, que es la zarza ardiente. Rechazo por parte de Faraón y respuesta de Yahvé. ¿Ves? Porque Moisés no hace nada que Dios no le diga. Él va siempre a Dios, siempre. Ahora es esto, son sus estrategias de batalla. ¿Qué hago? Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Y confrontación con Faraón. Las plagas, que ya hemos visto en la forma, dice Dios está actuando a favor nuestro. Claro, uno ve así y otra vez podríamos pensar en el ejemplo de David nos sirve para aplicarlo a la Biblia. Uno ya puede pensar, hombre, qué malo es Dios que manda plagas. Esa no es la correcta, porque Dios no es malo, porque contradecimos a Jesús. Nosotros nunca podemos contradecir lo que ha dicho Jesús, porque Él nuestro exégeta. El que interpreta bien la escritura es Jesús. Entonces nosotros le decimos, Dios es malo. Oye Jesús, Dios es malo, el Padre es muy malo. Hombre, ¿para qué te ha servido que te cuente la parábola del hijo pródigo? Dios no es malo. No es malo. Entonces, ¿cómo tengo que entender las plagas? Pues no echándole la culpa a que Dios es malo, vaya solución. Nosotros proyectamos en Dios. Por eso, ¿veis? Ahí viene la interpretación de la Biblia. ¿Qué significan las plagas? ¿Es que los egipcios eran malos? No, porque Dios quiere a todos. Lo que están haciendo es, en imágenes, haciéndonos muy visualizado lo que es la batalla del mal. Y Dios siempre juega a favor de su pueblo. Y la naturaleza y todo va a favor de su pueblo, a los que creen en el Señor. Y Dios actúa, es que también mueren los buenos. Por eso hay que meditar, pero nunca concluir, que eso es de verdad lamentable. Es que Dios es muy malo porque manda plagas, no se ha entendido nada, ¿no? Bueno, ¿qué de eso hay? Los signos relacionados con la Eucaristía. Toda la Biblia la podemos leer en clave cristológica. Todo lo que Jesús ha hecho ya estaba dicho. La Pascua, los ácimos y los primogénitos. Aquí es Pascua. La Pascua la celebraban ya los hebreos. La Pascua era una fiesta pagana incluso, aunque nunca eran paganos porque siempre tenían sus dioses, y era de los pastores. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos van teniendo fe, ellos ven que coincide la fiesta de la Pascua, matar el cordero, ellos ya reciben esos signos. Había 2 corderos, uno se sacrificaba, el otro se mandaba al desierto, pero bueno, mucho lío esto. Los ácimos, ¿qué son los ácimos? Ellos comían pan sin levadura. Ácimos es levadura. Ácimo sin levadura. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo a fermentar, porque tuvieron que salir rápido. No les dio tiempo a fermentar el pan, lo tuvieron que comer como torta. Pero también era porque ellos cada tiempo el pan lo hacían nuevo, sin levadura vieja. También es eso, el pan nuevo. Antiguamente hacían así el pan, cogían un trocito de levadura nueva y eso se hacía levadura, pero luego la levadura la tenían que limpiar. Los primogénitos. Claro, Jesús asume el ser cordero. Jesús es el primogénito. Jesús es la Eucaristía, pan ácimo. Por eso la Iglesia
quiere que sea pan ácimo. ¿Veis por qué? Por guardar la tradición. Eso ya estaba ahí, lo habían celebrado. Salen de Egipto, se arrepiente, relato del mar, bueno, pasan el mar, que ya lo hemos dicho, y ahora ya desde el mar hasta el Sinaí, porque podían haber dicho, ya, se ahogó Faraón, sí, pero está en el desierto. Ahora no tienen ni cebollas de que las echaban de menos. ¿Y ahora qué? Es que el cristiano no estaba, me he bautizado, sí, porque si te espera toda una vida peregrina, que si no la vives bien, vas a sucumbir. Y ahora empieza el agua de Mará, el agua de la roca, el maná, la codornices, la batalla contra Amalek, encuentro de Moisés con su suegro Jetro. Fijaros las cosas que van pasando. Claro, porque una vez que me han bautizado, vamos a aplicar, hacemos ahí un va y viene con el cristiano, yo tengo que aprender a vivir de la providencia de Dios, porque si no me mundanizo otra vez, me vuelvo a Egipto. Bueno, es que ya ni volverte puedes. ¿Qué pasó? Lo primero es que encontraron aguas amargas y el pueblo. O sea, vaya gracia que nos han hecho. ¿Contra quién van? Contra Moisés. Nos has traído al desierto para matarnos aquí, ahora ni podemos beber agua. ¿Qué hace Moisés? Que sufre lo mismo. Señor, porque él depende de al que le obedece. Él es el guía. El pueblo se ha asustado de Dios. Y si se fía de Moisés, depende. Moisés, ahora no. Ahora quejas. El líder tiene que estar acostumbrado a recibir las quejas del pueblo. Recoge las quejas y va Dios. Y dice Dios, mira, ahí tienes unas maderas, échalas al agua y el agua se volverá dulce. Imaginaros Moisés. ¿Qué hace Moisés? ¿Tú te fiarías? Vaya tontería, porque claro, Moisés Dios no le estaba hablando ahí. Es lo que decía, un hombre de fe está, ¿qué hago? Eso serían también tradiciones de maneras que volverían el agua dulce en el desierto. Los nómadas debían saber esas cosas. El agua dulce. Ay, Moisés, cuánto te queremos, ¿eh? Por eso, si no pasas el umbral de que la queja se convierta en solución, ahora, ¿cuánto te queremos, Moisés? Donde tú digas, sigamos. Ahora no tenemos pan. ¿Dónde salió el pan? En el desierto. Viene el maná. Ahora no queremos carne. Pero aquí no hay vacas, aquí las codornices. Luego otra vez ya no había ni agua amarga, el agua de la roca. Entonces, ¿veis? Todos esos signos se han recogido en la Eucaristía. Cuando dice, no fue a Moisés que dio el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, el maná. Yo soy el agua que emana de la roca, Cristo. Yo soy la carne que os alimenta en el desierto. Por eso está la Eucaristía. Para el bautizado vive su desierto, para no tener que caer otra vez en lo mundano, necesita alimentarse del maná, pan del cielo. Entonces es que todo está recogido. Bueno, lo del suegro, muy interesante. Es que estaba el suegro ahí, ¿no? De Moisés. Lo bonito del suegro de Moisés es que respetó su vocación. Porque le había dicho, tú no te vas, tú trabajas aquí en la hacienda, que te has comprometido y además te has casado con mis hijas. Y dice, pues si Dios te llama. Y luego le ayuda el suegro. Le ayuda porque el pueblo crece tanto y dice, así te vas a matar tú solo con tanto trabajo, organízate. Viene la institución. Bueno, han llegado al Sinaí. Entonces es un pueblo liberado por el Mar Rojo de los egipcios, un pueblo alimentado en el desierto y que va a pasar en el Sinaí. Una palabra clave es la alianza. Dios hace alianza con su pueblo, porque Dios no puede hacer alianza con un esclavo.
Por eso primero lo ha liberado, lo ha alimentado y ahora hace la alianza. La alianza que viene provocada por una teofanía es manifestación de Dios. El pueblo se va a casar con Dios, pero Dios ¿cómo se manifiesta? Fuego, terremoto, huracán. ¡Ay, qué miedo! De verdad se asustaron. Entonces le dicen a Moisés, Moisés habla tú con Dios y luego tú, pues tiene que haber un intermediario. Dios como el esposo, el pueblo la esposa. ¿Veis por qué dice Juan Bautista? La alegría del amigo, del novio, es que el novio esté con la esposa. Y lo que hace Moisés es unir, quitarle el miedo al pueblo para mantener esa unión, para que el pueblo esté en alianza con su Dios. ¿Cuál es el signo? La ley, ¿no? El decálogo. En realidad el decálogo no son mandamientos y ley a nuestra manera de pensar. Son las 10 palabras que Dios pronunció a todo el pueblo. Es el contrato de boda. Porque la verdad es un contrato. Ese es el signo de la alianza. Entonces por eso está la ley, las leyes, el decálogo. ¿Veis la diferencia? Es porque dice que el decálogo lo da Dios directamente y la ley ya fue a través de Moisés. Y nosotros hemos mantenido el decálogo como palabra de Dios. Parece que el pueblo ya hemos llegado aquí a lo máximo, ¿no? Porque están en el desierto. Y Moisés se va al monte y ahora viene el becerro de oro. Es que son... ¿Por qué? Porque fijaros lo que ha pasado. Han superado, vamos a llamarlo así, al faraón como pecado original. Han superado la providencia que les alimenta y se han tenido que fiar. Pero la idolatría es lo peor, porque lo llevan dentro. Entonces, basta que se descuiden un poco, hasta el mismo Aarón favoreció y hicieron un becerro de oro. O sea, que es un camino de purificación, que aunque hayamos hecho alianza con Dios, porque ahí ya han hecho la alianza, hay muchas cosas que brotarán cuando nos descuidemos, pero eso Dios lo purifica. Otra vez interviene Moisés, renovación de la alianza. Vuelve a escribir la alianza, porque no la rompió Dios, la rompió Moisés. Al enfadarse con el becerro, ¿no? Cuando baja y veis, se enfadó Moisés. Moisés tenía mucho genio. Y ahora hay una cosa muy curiosa, y con esto acabo este libro, no sé hasta dónde llego. ¿Cómo empezaron? ¿Qué trabajo tenían los hebreos en Egipto? Constructores. Seguramente era cuando se construyeron las pirámides a base de látigo, ¿no? Obligados, machacados como esclavos. Y eso fue lo que les hizo reaccionar, no podemos más. Bueno, pues resulta, aquí viene el anacronismo, por eso los libros hay que mirarlos. ¿Cómo puede ser que en el desierto construyan un templo? ¿No? Eso lo podéis ver en el capítulo 25, si queréis ver ahí. 25. Normas, claro, tienen como, a veces hablan de la tienda del encuentro, santuario, se supone que era portátil. Pero como esto se ha escrito cuando sí estaban asentados en la tierra, sí es el templo real. ¿Veis la diferencia? Se escribe en un momento, siglo V, siglo IV, estaban reconstruyendo el templo, porque lo habían destruido los asirios, aunque luego se lo desbarataron los babilónicos. Están reconstruyendo, con los persas, reconstruyen el templo. Y hacen una proyección a esta época que sea el santuario. Bueno, la idea aquí, para simplificar, porque es imposible que en medio del desierto todo esto estén haciéndolo, tienen hasta cuidar la ropa de todo el vestuario, las cortinas, veis que no puede ser eso.
ahí al pie del Sinaí. Pero lo interesante está separado 25, 31, es que está Pero 25, 25, 31, es que aquí hay que verlo así. Templo, 25, 31. Becerro de oro, 32. Entre y oración de Moisés y renovación de la alianza. Aquí pasa esto. ¿A qué me voy a dedicar después de haber pasado este itinerario? Bautizado, vamos a hablar en sacramentos, Eucaristía, ¿y a qué me dedico? Después de haber purificado, se estaban dedicando a esto, pero en medio pasó esto. Van a hacer lo mismo, constructores. Antes construían las pirámides, ahora están construyendo un templo. En esa construcción tienen que hacer un parón para purificar la idolatría, pero continúa construyendo el templo, 35-40. ¿Ves la estructura? ¿Y cómo acaba el libro? Fijaros la diferencia. Moisés es el, no sé si era arquitecto también, pero bueno, era el responsable, y le dicen a Moisés, dile a la gente, ¿cómo construyen primero? Voluntariamente. Cada uno, con lo que le dicte su corazón, traiga lo que le dicta su corazón. Libre. Y así llega un momento que le dicen a Moisés, dile a la gente que ya no traiga nada más porque nos sobra. Ha pasado toda la aportación. O sea, ¿qué cambia? Un pueblo construye esclavo, un pueblo construye libre para Dios. Eso es lo que el libro del Génesis hace la inclusión, en este caso, antítesis, ¿no? ¿Cómo estaríamos para ser esclavos sometidos al poder y Dios nos ha liberado para construir la casa de Dios, pero en libertad? Nadie ha obligado. Eso para leer alguna frase, por ejemplo. 35-21. ¿Alguien lo puede leer? 35, ya estamos aquí. La segunda etapa. Ya han purificado su idolatría y han reanudado las obras. ¿Y qué dice ahí? 35-21. Todos los hombres generosos, Un poquito más fuerte. Todos los hombres generosos, impulsados por su espíritu, vinieron a traer la ofrenda reservada a Yahvé, para los trabajos de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Y luego, hombres y mujeres cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquier trabajo. Y ya llega un momento, que ya le dice que no traigáis más. No lo encuentro. Entonces Moisés mandó correr la voz por el campamento de que hombres y mujeres renovasen ya las ofrendas para el santuario. Así que la gente suspendió su aportación, pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos y no sobraba. Está pues bonito, ¿no? O sea que estamos creados para trabajar, pero como hombres libres, que Dios, pero ha sido Dios que los ha llevado. Como ya se nos ha echado la hora encima, termina así el libro del Génesis y entraríamos en el Levítico, que casi no vamos a decir nada. El Levítico, ¿qué pasó? Ahora, como ya han reanudado otra vez las obras del templo, santuario, versión desierto, ahora hay que poner normas de culto, el sacerdote. Esto vendría a representar como Aarón, que va a ser de la tribu de Leví, los que se van a dedicar al sacerdocio. Sería la imposición de manos y las vestiduras del sacerdote. ¿Veis ahí esas 4 perlas? No, 12.
llevaban el pectoral del sacerdote con 12 piedras preciosas. Cada piedra llevaba grabado una tribu. Lo que quiere decir que el sacerdote, cuando se ponía delante de la presencia de Dios, como ellos consideraban del Santo Santorum, del arca, llevaba a su pueblo en el pecho. Esa sería la misión del sacerdote, presentar al pueblo delante de Dios. Y para un sacerdote hebreo, esa vestida, todo lo que lleva tiene un significado. Creo que ya es la hora. ¿Alguna pregunta? Hemos hecho el Éxodo, introducimos el Levítico, que lo vamos a ver muy rápido, y luego veremos solo unas puntadas de Números y de Deuteronomio. Pero creo que el Éxodo es el más interesante porque es toda la trayectoria, el dinamismo de una vida libre, ¿no? De la esclavitud a la libertad. Y ahora van a ser las normas para vivir libre. Mira, eres libre, pero ahora mantén esa libertad. ¿Cómo va a ser? A través de los sacerdotes, de la ley, del culto. Pues si no hay ninguna pregunta, pues vamos aquí. Los que vayáis a